Sexo e idolatría, silencio, soledad y otras cosas más es el programa de hoy. Imagínese usted qué programa. Para desarrollarlo va a acompañarnos el profesor José González, de origen uruguayo. José ha escrito ese libro espectacular sobre machismo y matriarcado. Ahí nos va a hablar de prácticas ancestrales, culturales, sobre el sexo y sobre la idolatría, donde él hace una relación, una simbiosis interesante, y conductas que deben ser rotas, quebradas, porque solo representa la humillación de la mujer, que debe ser liberada aún en el siglo XXI. De manera pues que este es un programa que todas las mujeres deben ver, pero los hombres también. Muy importante. Acompáñenos pues. Sexo e idolatría, silencios, secretos y soledad es el tema de hoy. Y nuestro invitado, José González, quien está en Panamá, nos va a acompañar en esta hora para disertar sobre este tema interesante. Bienvenido al programa de hoy, José. Bienvenido, José. Muchas gracias. Perfecto. Aquí tenemos la primera pregunta es que en América Latina tenemos algunas raíces históricas y culturales que distorsionan el acto sexual. A ver, veamos cuáles son esas raíces históricas y tradicionales. José, te escuchamos. Bueno, eso viene de nuestra influencia iberoamericana. Recuerden de que los conquistadores vinieron de Europa, pero no de toda Europa, sino específicamente de la península ibérica. Una porción de Europa con una historia muy especial, porque España vivió en carne propia la subyugación a la civilización islámica durante casi 8 siglos. Entonces, la influencia árabe, étnica y religiosa del Islam penetró la cultura ibera, la cultura española, y eso nos fue traspasado a nosotros. Además, recuerden ustedes que en la misma Europa cristiana, en la Edad Media, había como una represión de toda idea sexual, de la sexualidad. La Edad Media fue la edad de los cinturones de castidad, toda clase de objetos que se usaban para tratar de controlar la conducta sexual indebida del ser humano. Las rejas, por ejemplo, tan típicas en la cultura española, ¿verdad? La serenata que le canta el enamorado a su mujer, a la que aspira a que sea su mujer. Tenemos la costumbre de las chaperonas, que eran mujeres que acompañaban a las jóvenes cuando tenían encuentros con jóvenes, de muchas maneras diferentes, tratando de controlar y de reprimir la conducta sexual indebida de los jóvenes. Todo eso fue traspasado. ¿Y qué exactamente son esas conductas que nos traspasaron y que distorsionan la sexualidad del latinoamericano actualmente? Sí, esas conductas no fueron traspasadas, fueron abrazadas y, claro, combinadas y adecuadas a las diferentes culturas, porque somos un mosaico de culturas con una base hispanoamericana. Pero por encima de esos y paralela, integrada con ellos, están las enseñanzas religiosas. La iglesia cristiana de la Edad Media ha luchado con la idea de la sexualidad como algo natural, sino que ha tendido a adoptar la idea pagana helénica de que el sexo es un mal necesario. Entonces,
la Iglesia católica, que históricamente fue la Iglesia cristiana del oeste de Europa, luchó con ideas de represión sexual. Por ejemplo, en la época monástica, los ascetas que vivían separados de toda carne y de toda carnalidad, el hecho de que el clero en la Iglesia católica se abstenga de hacer vida sexual, toda una cantidad de enseñanzas empaquetadas religiosas que nos fueron transmitidas junto con el resto de su cultura medieval. ¿Cómo nos afecta hoy esa herencia histórica, digamos, en América Latina? Pues yo creo que todavía tenemos el eco de esas enseñanzas, si bien no andamos con cinturones de castidad, ni mucho menos. El eco queda de ver al sexo para la mujer como un mal necesario y para el hombre como un pecado inevitable. Me refiero al vulgo. La generalidad de la población sufre de esas actitudes. La mujer lo ve como necesario para poder concebir hijos, pero hay algo como de sucio, algo sospechoso en el acto sexual, porque no hubo una correcta enseñanza, una naturalidad con respecto al sexo, pese al hecho de que la Biblia es muy natural en cuanto al tema. No esconde el hecho de que los consortes deben de gozarse mutuamente. El marido no debe ir a la guerra para poder gozar de su mujer el primer año de su matrimonio. Una cantidad de enseñanzas que están ahí a la luz y a la vista del hecho de que Dios inventó el sexo y que le encanta, y que fue Él quien presentó a Adán y Eva desnudos el uno al otro y les dio la ordenanza del matrimonio para ordenar su vida matrimonial. Pero, desgraciadamente, el eco de una sexualidad mórbida, una sexualidad que no es natural, que no es sana, yo creo que permanece aún hasta el día de hoy en nuestra cultura. Parece que estamos viviendo en una sociedad que está idolatrando el sexo. Parece que este es tanto como el dinero y el poder. ¿Es eso así? ¿Estamos nosotros como sociedad poniendo la sexualidad como el fin último de la raza humana? Bueno, obviamente eso depende con cada persona, incluso con cada clase social. Hay muchas variantes sobre el tema, pero no cabe duda de que la cultura contemporánea, a partir de los 60, cuando la revolución sexual removió las barreras que antiguamente conducían y regulaban la conducta sexual de la gente, especialmente en el oeste, en los países occidentales, la cultura ha cambiado y ha liberado. Hemos vivido una liberación femenina, hemos vivido una liberación sexual de la juventud desde hace ya 2 generaciones. Entonces eso obviamente ha cambiado las reglas del juego y la conducta de la generación actual. Pero el eco que lleva tiempo, porque cambiar una cultura no ocurre en una sola generación, lleva varias generaciones. Sí. Y el eco de nuestra cultura tradicional, que tiene una idea mórbida de lo que es el sexo, una idea casi enfermiza de lo que es, eso todavía nos queda. Muy bien, interesante. Juan Carlos, seguimos en nuestro próximo segmento. Producción dice que debemos ir a una pausa. Así es, no se vaya, permanezca con nosotros. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible.
Qué bueno que está con nosotros UPL 360. Estamos abordando, Juan Carlos, este interesante programa sobre sexo e idolatría. José, aquí tengo en el libreto una pregunta muy interesante. ¿De qué manera la tradición religiosa de la Iglesia Católica ha distorsionado el concepto de virginidad, santidad y acto sexual? A ver. Bueno, al atribuir a la mamá de Jesús, un ser humano que Dios escogió y bendijo entre todas las otras mujeres para concebir en ella al Salvador del mundo, al ensalzar a ese ser humano a un nivel suprahumano, casi divino. Sí, divino. La virtud cardinal que se escogió para atribuirle esos atributos semidivinos es la de su virginidad, que fue una condición necesaria para cumplir la profecía de Isaías de que el hijo nacería de una virgen, de una mujer que no había tenido relaciones con un hombre, o sea, de una doncella virginal. Y esa condición fue cumplida por la concepción de Jesús en el vientre de María en su estado virginal. Pero la Iglesia Católica, a través de su historia, decidió de que esa condición virginal se convertiría en la virtud cardinal de este ser superhumano, casi divino, como digo. Entonces eso le dio a la virginidad un estatus, porque se la confundió con santidad. El hecho físico de que ella como ser humano... Entonces, no José, la virginidad no tiene ese estatus. No, para nada. La virginidad simplemente es... ¿Y cuál es el estatus que tiene entonces? ¿Cuál es el valor que le debemos de dar o no le debemos de dar ningún valor? No. Tiene su valor porque obviamente es evidencia de haber vivido una vida de castidad. Pero hay que examinar las motivaciones, porque tal vez la motivación por la cual la joven se mantuvo virgen era para agarrar un buen partido, lo cual no tiene nada que ver con la santidad. O tal vez porque tuvo miedo, o no tuvo oportunidad, o porque los padres la vigilaron mucho. Ninguno de esos casos tiene nada que ver con santidad. Virginidad y santidad son dos cosas diferentes. Puede que una vida casta, consagrada a Dios, vivida para Él, por supuesto, lleve a un estatus mayor de santidad, de acercamiento con Dios, de tener más de Dios en nosotros, que es la definición de santidad. Pero eso no necesariamente está testificado por el hecho de que sea virgen. Además, la insistencia del catolicismo de que María tuvo que permanecer virgen toda su vida, una declaración completamente contraria a todo lo que muestra la palabra de Dios, tanto en cuanto a los deberes conyugales de una esposa, como en cuanto al hecho de que José no la conoció hasta que dio a luz a Jesús, etc. Eso ha ensalzado la virginidad como si fuera una virtud cristiana cardinal. Y el hecho de que el clero también tiene que prometer abstinencia, ¿verdad?, vivir en celibato, eso también le ha dado un superestatus a la virginidad como si eso fuera santidad. De acuerdo, ¿y en qué nos afecta directamente a nosotros eso? Pues yo creo que las mujeres especialmente sufren por un modelo erróneo de lo que es ser una mujer de Dios. Ellas ven, lo he hablado con muchas hermanas a través de mis años, ellas han sido enseñadas a ver al sexo como un mal necesario, algo que tienen que hacer para poder concebir, pero no como la celebración gloriosa de la feminidad que lo es cuando una esposa y un esposo se unen en ese acto sublime que es el acto sexual ordenado por Dios. Entonces hay una deformación. También al hombre, creo que por esa misma mala enseñanza distorsionada, el hombre procura aquello que le es prohibido. Nuestra naturaleza caída busca
aquello que se le prohíbe. Entonces, todas las prohibiciones sobre la sexualidad no hacen sino exacerbar el deseo, exacerbar la curiosidad, exacerbar el interés. Toda nuestra idea de sexualidad está, yo diría, marcada por esa deformación. Por ejemplo, un adulto que se acerca a un niño y encuentra que el niño o la niña está jugando con sus órganos sexuales en completa y absoluta inocencia. Eso no tiene nada de erótico, sino simplemente es curiosidad infantil. Pero el efecto que eso tiene sobre el adulto, la reacción horrorizada, le comunica al infante de que hay algo malo ahí, hay algo sucio, algo indebido, que no debe ser eso, y le inculca, lo predispone hacia una visión corrupta de lo que debe ser la sexualidad natural y bella que Dios creó. Muy bien, parece que vamos a la siguiente pausa. No se vaya, este tema está muy interesante. Continuaremos con nuestro invitado desde Ciudad de Panamá. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Qué bueno que está con nosotros. Tenemos a nuestro invitado desde Ciudad de Panamá, José González, y estamos abordando este tema interesante, Raúl, sexualidad e idolatría. Y, silencio, secretos y soledad. Exactamente. Hay una realidad que nosotros tenemos que confrontar como evangélicos. Resulta ser que el censo de Estados Unidos establece que la mayoría de los jóvenes, por lo menos en Norteamérica, van a explorar primero la sexualidad y después van a explorar el matrimonio. Y eso está ocurriendo no solamente en el ámbito secular, sino también dentro de la iglesia en Estados Unidos particularmente y en otros países. ¿Cómo confrontamos esta realidad que está aquí, que convivimos nosotros con ella? Buena pregunta. Bueno, tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo en el mundo, aun cuando no seamos ni pertenezcamos al mundo. Y que cada vez que mandamos a nuestros hijos a esas escuelas donde se dispensan condones, porque las autoridades han determinado de que los jóvenes van a ejercer su sexualidad aún a espaldas de sus hijos. Escuelas donde se les da píldoras contraceptivas sin pedirle permiso a los padres. Sí. No le pueden dar una aspirina si tiene un dolor de cabeza sin el permiso de los padres, pero sí se ascriben el dolor prepotente por parte de la institución escolar estatal de dispensar métodos contraceptivos a adolescentes menores de edad sin consultar a los padres. Tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo bajo una tiranía estatal secular anticristiana. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero digamos, todo lo que tú has dicho es cierto, que el Estado juega un papel en la formación de la gente, pero en realidad esto está más bien en la cultura de la juventud. No claro, es tanto la cultura, la juventud ha sido discipulada ya por 2 o 3 generaciones. La influencia que la misma cultura de jóvenes está prevaleciendo. La juventud, a mi juicio, ha sido discipulada ya por más de 2 generaciones por la música y por la industria del entretenimiento, que utiliza la temática sexual para atraer, para vender, para ganar adeptos y para lucrar. Todos los padres tenemos que estar absolutamente conscientes de eso. Si no lo estamos, estamos sacrificando a nuestros hijos en el altar del lucro ajeno. Esos son 2 grandes enemigos que tenemos y tenemos que estar
conscientes de que son enemigos, que enemigos de nuestra moralidad cristiana, y que por tanto tenemos que demostrar a nuestros hijos, inculcarles, enseñarles una moralidad diferente. El cristiano hoy en día va a vivir contra cultura. De hecho, el cristiano siempre ha debido vivir contra cultura. Si se deja llevar por la cultura humana, lo que la Biblia llama el mundo, en ese caso no vamos a ser agradables a Dios. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué nuestra sociedad no asume una posición radical frente a la inmoralidad sexual, José? Yo creo de que la sociedad en general ha abrazado principios de inmoralidad sexual como lícitos, como lógicos y como naturales. La Iglesia es la que me asombra, que tampoco asume una posición radical frente a la inmoralidad sexual. Y yo creo que es porque estamos comprometidos con el mundo, estamos contaminados. Si yo estoy viendo películas que promueven la inmoralidad como cosa absolutamente normal, si estoy viendo televisión 6 horas al día, donde ese es el ambiente en mi casa y en mi mente y en mi corazón, ¿cómo yo voy a tomar una postura radical contra la inmoralidad cuando veo 50 actos de inmoralidad sexual por semana como cosa común y corriente? Hay otro desafío que nosotros los evangélicos tenemos. Las cifras de divorcios en los musulmanes y en otras religiones, aún entre los ateos, aún entre los católicos, es sustancialmente inferior que en el ámbito evangélico. ¿Cómo explicamos si ellos carecen de los valores que nosotros promovemos como evangélicos? Ellos poseen esas cifras mucho menores que en el ámbito evangélico. Bueno, entre los musulmanes, obviamente, una cultura y una religión que trata a las mujeres con el grado de represión con que las trata, las viste de arriba abajo, usa toda clase de mecanismos para reprimirlas. No me extraña de que las mujeres no se sientan en libertad de divorciarse. Otras religiones, por ejemplo los mormones, son religiones muy estrictas en cuanto a materia de vivencia sexual. Si fueran cristianos, yo diría que son muy legalistas, pero producen esos resultados. Las otras estadísticas yo las cuestionaría, porque hay que definir a qué le estamos llamando cristiano. Hay muchísimos tipos diferentes de cristianos, y en un país como Norteamérica, donde predominan los cristianos protestantes evangélicos, no todos ellos son gente que vive su fe. Hay tantos protestantes nominales, por ejemplo, en Estados Unidos, como hay católicos nominales en nuestro ámbito latinoamericano. Esta gente no vive en su fe, se declaran ser católicos en Latinoamérica o se declaran ser protestantes o evangélicos en Estados Unidos, pero sus creencias, cuando uno los examina, sus conductas, su participación en la vida cristiana de la Iglesia, muestra que no lo son. De hecho, yo diría que el número de cristianos evangélicos en Estados Unidos no pasa del 8%, a pesar de que las estadísticas hablan del 70%. Pero cuando uno añade esas otras categorías, el número es ínfimo. Ya. Pues nada, muchísimas gracias, José. Yo, Juan Carlos, estoy muy complacido. Yo personalmente he disfrutado la erudición de José. Realmente el hombre es definitivamente, no tengo ninguna restricción de decir erudito en el tema. Yo, desde que leí este libro hace un año o más, y quedé altamente impresionado porque además escribe con una claridad interesante, va al grano. Pude conectar cosas con mi vida pasada y con mis amistades antes de conocer a Cristo. Eso encaja a la perfección con la sociedad. Yo definitivamente recomiendo altamente a las personas que lean el libro, ya sea en el idioma inglés o en el idioma castellano. Mostrémosle a la audiencia, sí. Y queremos invitarles para que vayan a la página semilla.org, donde lo pueden adquirir y, bueno, y educarse sobre este tema. Y conocer más del ministerio de José González. Por supuesto, creo que es muy importante que este tipo de
literaturas estén en nuestras manos. José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te bendecimos y muchas gracias por hablarnos de una forma tan clara y pertinente. Gracias. Ha sido un honor, gracias. Profesor González, estamos en deuda con usted. Sin lugar a dudas, muy ilustrativo lo que nos ha hablado. Estoy completamente seguro que después de lo que usted ha escuchado va a querer leer el libro del profesor González y estudiar más estos conceptos sobre sexo, idolatría y las conductas de silencio y las conductas que las mujeres desafortunadamente han adoptado, pero que hay que revertir y cambiar porque la palabra de Dios dignifica su creación y su criatura. Así que para más información, por favor, visítenos en nuestra página de universidadparalíderes.com, en las redes sociales, y este programa está disponible para fines exclusivamente educativos en el YouTube en su momento, para que usted lo mire con las mujeres de su iglesia y reflexionen sobre los conceptos vertidos en el mismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muy agradecido con el profesor González y con su sintonía y su acompañamiento. Muchísimas gracias y sea usted bendecido.